Vivimos en un tiempo donde una buena frase puede volverse viral, incluso si es completamente falsa, donde las ideas se juzgan más por cómo suenan que por si son ciertas, y donde muchos cristianos tambalean en su fe no por falta de evidencia, sino por no saber cómo responder a una cita ingeniosa. Pero, ¿y si estuviéramos confundiendo retórica con verdad? ¿Y si lo que suena bien no siempre piensa bien? Hoy desenmascaramos algunas de las frases más populares en contra de la fe cristiana para mostrar por qué impactan inicialmente, pero también por qué no resisten al análisis. Así que prepárate, no todo lo que brilla es oro y no todo lo que suena convincente es verdad. Todo esto y más a continuación. Quiero darle la bienvenida a este espacio de realidad sin filtros. Yo soy su anfitrión Diego Fallas y aquí interactuamos con ideas y tendencias culturales a través de una teología y apologética sólida para traer claridad a un mundo lleno de confusión. Y presta atención acá, que eso es muy importante. Y es que a todos nos ha pasado esto. Escuchamos una cita que hace un punto tan claro como la luz del mediodía y pensamos que acaban de mostrar que el cristianismo no tiene sentido, que acaban de mostrar la contradicción irremediable que demuestra que el cristianismo es absurdo. Muchos cristianos han quedado con dudas profundas que socavan su fe. Muchos han quedado con dudas profundas que no les permiten confiar y crecer en su fe, y algunos incluso han abandonado su fe por completo por razón y causa de esto. Pero quiero darte 2 secretos que te ayudarán la próxima vez que encuentres un ateo famoso diciendo algo que parece venir contra tu fe como un tren de carga en movimiento. La primera es que no deberías echar toda tu fe al traste solamente porque hay un punto de tensión en una cosa en particular. Especialmente si conoces tu fe y tienes otras razones para creer. Solamente porque encuentres un punto de tensión no significa que tengas que deshacer absolutamente todo. Del mismo modo que cuando ves una puerta en tu casa que esta no funciona, pues la solución no es derribar toda la casa, ¿verdad? Sino es buscas arreglar tu puerta. Y aquí es donde viene la importancia de conocer tu fe, lo que tú crees y por qué lo crees, que puedas tener un fundamento debajo tuyo que resista las embestidas de estos diferentes ataques. Pero la realidad es que el cristianismo, si es verdad, y lo es, entonces eso quiere decir que hay una respuesta para las objeciones que hay en contra del cristianismo. Esto no quiere decir que tú sepas todas las respuestas. De hecho, no creo que nadie sepa todas las respuestas. Pero si es verdad que el cristianismo es verdad, entonces puedes saber que estas respuestas existen y están ahí. Por lo tanto, quizás debas profundizar más. Quizás debas buscar la respuesta a esta objeción y entonces te des cuenta que esta objeción es falsa y después de todo, la puerta en tu casa realmente sí funciona y era solamente una falsa alarma. Sin embargo, puede ser que al analizar la objeción efectivamente sea como cuando te das cuenta que la puerta en tu casa no funciona. Y en ese caso, pues tampoco derrumbas tu casa entera. Lo que buscas es cambiar la puerta y poner una que funcione. En este caso lo que haces es entonces buscar una respuesta, porque puede ser que estabas creyendo algo erróneo, como parte de este proceso de empezar a creer las cosas correctas en tu fe. Es decir, empiezas en un proceso de purificar tu fe y corregirla en los puntos en los que está equivocada, porque nuevamente, y yo siempre digo eso y lo voy a decir mucho hoy, nuestra idea es conformar nuestros pensamientos, nuestras creencias a la realidad. Y si debes acomodar cosas, algunas en tu fe, algunos puntos que quizás estás equivocado, pues debemos hacerlo. Porque la idea es creer lo que verdaderamente es verdad. Así que quizás tengas que afinar tu fe en algunos puntos para hacerla más certera. Pero no tienes que destruir la casa de tu fe y construir cualquier otra cosa en su lugar o no construir nada en su lugar. Después de todo, el cristianismo ha mostrado ser una casa que ha resistido durante 2 milenios los ataques de críticos en muchos sentidos y todavía sigue en pie y firme. Pero entonces quizás te puedas preguntar, ¿cómo es que una cita que es falsa, porque al final estamos hablando de que hay una respuesta para esa cita, ¿cómo es que esa cita puede tener un impacto inicial tan profundo? Y es más,
Cómo una cita que es falsa puede hacer llevar a muchos cuestionar su fe. Y es que aquí entra la segunda parte del secreto, y es que una cita, una frase, algo que alguien diga puede sonar genial y sin embargo puede estar completamente equivocada. Y ese es el problema, que confundimos la fuerza retórica con la solidez lógica. Pero no es lo mismo sonar convincente que tener razón. Y es que hay por lo menos dos cosas que uno debe analizar de una cita para determinar si es buena o no. Y el problema es que como no sabemos esto, muchas veces lo confundimos y eso nos deja en una posición vulnerable ante estas citas o frases famosas que encontramos todos los días. Pero como muchos dirían, el contraste es la madre de la claridad, y al ver claramente el contraste de lo que estoy hablando y de lo que voy a explicar, al darte este secreto, podrás entonces ver cómo no tendrás que preocuparte por este tipo de citas o frases. Y por supuesto, vamos a analizar algunas de ellas para que veas este principio en acción. La clarificación, la distinción que debemos hacer es entre la lógica y la retórica. Ahora, no te preocupes por los términos, esos son términos para muchos apologéticos o domingueros, pero esto es más simple de lo que parece. La lógica en este caso, con lo que me refiero con la lógica, es ver si las citas o las frases que estamos analizando son verdaderas o no. Si presentan errores o contradicciones, si son válidas, sabemos que deberíamos creerlas. Entonces, la lógica, esta primera parte tiene que ver con si algo que estamos analizando es verdadero. La retórica, por el otro lado, tiene que ver con si la cita, si la frase es comunicada, es hecha de una forma que sea persuasiva. Eso tiene que ver no necesariamente con que sea verdad, sino con la fuerza con la que el punto se presenta. Y ahora puedes ver cómo esas cosas son diferentes. Algo puede ser verdadero, pero puede presentarse de forma muy débil, de modo que nadie quiere creerlo, o de forma que simplemente no le ve la importancia para que tome 2 segundos de su tiempo a analizarlo. Eso es como si yo dijera, el universo no se pudo haber creado a sí mismo. Eso es verdad, y muchas personas van a entender lo que yo estoy diciendo. Pero si yo dijera eso mismo, pero lo dijera de una forma que es más difícil de entender, como si, por ejemplo, si yo digo, una entidad no puede ser ontológicamente autocausal sin recurrir en una contradicción, ya que esto requeriría precederse a sí misma en el tiempo y en el ser. Estoy diciendo básicamente lo mismo, y eso también es verdad, pero a muy poca gente siquiera va a entender, o muy poca gente le va a parecer interesante para poder empezar a analizar eso. Entonces, esto que acabo de decir, por ejemplo, a pesar de que es verdadero, retóricamente es muy pobre. Ahora, el problema con muchas citas de ateos famosos es que son el ejemplo contrario a lo que acabo de decir. Tienen mala lógica, son erróneas, pero como tienen muy buena retórica, como son presentadas de forma muy persuasiva, entonces nos vemos inclinados a creerlas o aceptarlas a pesar de que en realidad no tienen mérito alguno. Y veamos algunos ejemplos. Empecemos analizando esta cita de Richard Dawkins. Richard Dawkins es quizás el ateo más famoso del mundo y ha escrito numerosos libros criticando al cristianismo y argumentando por qué el cristianismo es básicamente un cáncer para la sociedad, según lo que él dice. En su libro El espejismo de Dios, Richard afirma que quizás hay algunas preguntas genuinamente profundas y significativas que estarán más allá del alcance de la ciencia por siempre. Pero si la ciencia no puede responder a algunas preguntas fundamentales, ¿qué le hace pensar a alguien que la religión sí puede? Y bueno, ¿qué podemos decir nosotros? Esta definitivamente es una cita poderosa. Y no lo digo sarcásticamente, de verdad que no. Esta cita tiene un poder retórico muy fuerte y la verdad es que no me extraña. El estilo de escritura de Richard Dawkins es que nos dice que es muy buen escritor y él propone ilustraciones que realmente tocan fibras importantes en sus lectores, y eso es bueno para comunicar sus ideas. De hecho, primero parece que Richard Dawkins está asumiendo una postura humilde y razonable al reconocer que la ciencia no puede explicarlo todo. Y esto le da fuerza a su punto siguiente, que es que si una persona que es razonable nos está diciendo que no hay razón para pensar que la religión pueda contestar esas preguntas,
Bueno, podemos concluir entonces que definitivamente debe ser porque no hay ninguna razón para pensar eso. Incluso la cita es poderosa porque va más allá. Hace ver como que si alguien pensara que la religión puede responder a esas preguntas que la ciencia no puede contestar, es solamente alguien iluso y absurdo y que no sabe usar su razón correctamente. ¿Es esto así? ¿Tiene acaso Richard Dawkins razón? La verdad es que esta frase, a pesar de ser retóricamente muy buena, porque toca fibras sensibles, racionalmente queda debiendo y mucho. Pero antes de explicar por qué, es necesario explicar algo antes para evitar un malentendido. Y es que en muchos círculos cristianos, cuando se escucha la palabra religión, se piensa en algo malo, ¿verdad? Se piensa en legalismo, y no puedo dejar de recordar la famosa frase cliché que usamos muchas veces, y es de que Jesús es relación y no religión, ¿verdad? Y aunque yo entiendo lo que la frase quiere decir y estoy de acuerdo con lo que quiere comunicar, realmente se basa en un mal entendimiento de lo que significa la palabra religión. Esta frase está haciendo un contraste entre la religiosidad y el legalismo y la relación de la que el cristianismo habla verdaderamente. Y esa es una distinción muy buena y que debemos hacer, pero francamente eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando en este caso. En este momento estamos hablando de la religión como un sistema de creencias, de fe y prácticas religiosas. Y bajo esa definición, el cristianismo ciertamente es una religión, porque es un sistema de creencias, fe y prácticas religiosas, así como lo es el Islam, el hinduismo, el judaísmo y muchas otras más. Estamos hablando de un sistema de creencias por ahorita. Por supuesto, a pesar de que todos esos que mencioné, todos esos ejemplos sean sistemas de creencias, no significa de que todos esos describan el mundo adecuadamente en su totalidad, porque esa justamente es la diferencia entre el cristianismo y otras religiones. Pero el punto acá es que si uno invoca esta frase, este eslogan de Jesús es relación, no religión, en este contexto de esta cita, es sencillamente no comprender de qué estamos hablando. Ahora, teniendo esto en claro, ¿por qué esta frase de Dawkins tiene fuerza retórica pero muy poca fuerza lógica? Veámoslo así. Partamos del hecho de que la idea es describir la realidad correctamente, que nuestros pensamientos describan la realidad tal como es. Esa debería ser nuestra meta. Nosotros no queremos vivir engañados, no queremos vivir creyendo una mentira. Pero teniendo eso como referencia, ¿qué es lo que Dawkins nos está diciendo en la cita? Él acepta claramente que su sistema falla. Él acepta que la ciencia no puede explicarlo todo. Él acepta que hay preguntas profundamente genuinas, significativas, que están más allá del alcance de la ciencia. Y en un podcast pasado, de hecho, estuve hablando de esto, por si alguien quiere ver algunas razones de por qué la ciencia no puede explicarlo todo. Hay por lo menos 5 categorías de cosas que las ciencias naturales no pueden explicar, como las verdades matemáticas, es decir, la matemática en sí, verdades metafísicas, como que hay otras mentes más allá de la mía, de que el universo no fue creado hace 5 minutos y tengo recuerdos implantados, verdades éticas o aquello que es bueno o bello, y hasta el método científico en sí mismo. No me voy a devolver a explicar todo esto porque nuevamente ya lo hice en un podcast pasado, de hecho hace 2 episodios. Pueden escuchar todas las razones ahí. Pero el punto aquí es que Richard Dawkins en este caso, en este punto particular, tiene razón. Hay cosas que la ciencia no puede explicar, y no es porque le hace falta más tiempo para desarrollarse, no es porque estamos en ese camino, es porque simplemente hay cosas que están más allá del campo de estudio de la ciencia. Pero entonces, dado que Richard Dawkins acepta que su sistema no es suficiente para explicar estas preguntas más profundas y significativas de la humanidad, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la alternativa que él nos da? Bueno, la verdad es que no nos da ninguna alternativa. Solamente él se queja diciendo que la religión tampoco lo puede hacer. Eso no es ningún avance para explicar la realidad. Eso es como cuando una mamá está regañando a un hijo que los descubrieron haciendo algo que no tuvo que hacer, y su respuesta es sencillamente decir, sí, pero es que mi hermano también hizo algo que no debía hacer. Esto es exactamente lo que Dawkins está haciendo. Eso no quita el hecho de que él mismo
hizo algo que no debía hacer. Así que incluso si Richard Dawkins tiene razón en que no hay religión que pueda explicar la realidad, yo no creo eso, pero aunque eso fuera cierto, eso no significa de que él mismo haya avanzado en algo, en su proyecto, en su meta de explicar la realidad. Y esa es la poca sustancia que esta cita con gran retórica nos deja. La verdad es solo una queja de que dice yo no puedo explicar la realidad, pero pretendo solucionar eso al afirmar que la otra persona tampoco lo puede hacer. Y por si fuera poco, podemos tomar el reto que lanza Richard Dawkins y responderlo. Hay muchas razones para fundamentar por qué la religión, y aquí hablo específicamente del cristianismo, puede responder esas preguntas adecuadamente. Para empezar, describe el universo correctamente. Describe el universo como creado, como algo que existe, pero no debería existir necesariamente. Y por lo tanto concluye que el universo es nuevamente creado y la razón de su existencia se encuentra más allá del universo. Describe al ser humano correctamente. Vemos que el ser humano es capaz de los mejores bienes, pero también es capaz de los males más atroces. Y el cristianismo describe esa dualidad correctamente. Nos habla que somos creados a imagen de Dios y semejanza a Él, pero también nos describe que hemos pecado y que ocupamos redención. El cristianismo describe a las sociedades correctamente. Nos muestra que las personas que viven según la ética sexual de Jesús y son personas comprometidas con su fe y lo que Él enseña, no los que son nominales, no los que hablan de la boca para afuera nada más, sino aquellos que están genuinamente comprometidos con su fe. Ellos forman las sociedades que tienen las mejores estadísticas en todas las áreas, virtualmente hablando. Y para ilustrar esto, solamente responde esa pregunta. ¿Qué pasaría? ¿Sería el mundo mejor si todo el mundo viviera según la ética sexual de Jesús? ¿Sería el mundo mejor o peor? Creo que no hay duda de que sería un mundo mejor. No habría madres solteras, no habrían hijos con padres ausentes, no habría infidelidad. Tendríamos relaciones comprometidas y muchas cosas más. Así que el cristianismo describe nuestras vidas correctamente y provee los medios para alcanzar aquellas cosas que buscamos verdaderamente. Además, también nos habla del mundo alrededor nuestro y nos provee el mejor fundamento para explorar el mundo y hacer ciencia. Que nuevamente puedes volverte al podcast anterior para ver por qué digo esto. El cristianismo no es una fe ciega. Tiene fundamentos racionales, históricos, filosóficos. La resurrección de Jesús, por ejemplo, no es una sola creencia ciega, sino un evento que puede investigarse históricamente. Y si es verdadera, y lo es, entonces significa que Jesús tiene la autoridad para hablar de la vida, de la muerte, de lo que está más allá, de quiénes somos nosotros como seres humanos y un montón de cosas más. Y Dios existe, por lo tanto, también este creador personal, inteligente y bueno existe. Y entonces podemos saber de que Él nos puede decir por qué estamos acá. Responde la pregunta al propósito. Puede decir que Él nos puede revelar lo que está bien y lo que está mal, no solamente lo que funciona o no, y eso responde la pregunta de moralidad. Puede explicarnos el sentido del sufrimiento, de la muerte y darnos una esperanza firme más allá de esta vida y muchas cosas más, pero creo que con esto ya el punto queda claro. No solamente Dawkins afirma que otro sistema falla en lo mismo que su sistema falla, pretendiendo que eso es un gran avance en el proyecto de explicar la realidad, sino que en realidad está equivocado y la religión cumple, el cristianismo en particular, cumple justamente en el punto en que su propio sistema falla. Vemos que a pesar de ser retóricamente poderoso, le falta sustancia y bastante al argumento. Y esto es porque realmente la cita no interactúa con la evidencia, sino solamente está dirigida a denigrar y ridiculizar. Como dicen por ahí, cuando los argumentos acaban, los insultos comienzan. Esta es una cita emocionalmente poderosa, pero intelectualmente le falta mucho. ¿Te has topado con frases impactantes en contra de tu fe que te dejaron en shock y sin respuesta? La solución no es callar, es prepararte. Por eso armé una lista de libros sobre apologética, lógica y fe cristiana que te ayudarán a detectar errores disfrazados de sabiduría. Entra a diegofallas.com/recomendados y encontrá títulos ordenados por tema y elegí con confianza.
sin tener que navegar entre blogs aleatorios o consejos de inteligencia artificial con la teología de Mark Zuckerberg. No dejes ataques sin respuesta y ve a diegofalles.com/inclinado recomendados. ¿Es acaso esta la única cita que podemos usar como ejemplo? La respuesta claramente es que no. Sam Harris, un ateo muy famoso que es parte del grupo conocido como los 4 jinetes del nuevo ateísmo, junto a Richard Dawkins, Christopher Hitchens y Daniel Dennett, él en otra cita que es retóricamente muy buena, Sam Harris afirmó que tenemos nombres para las personas que tienen muchas creencias para las cuales no existe una justificación racional. Cuando sus creencias son extremadamente comunes, las llamamos religiosas. De lo contrario, es probable que se las tilde de locas, psicóticas o delirantes. Al César lo que es del César. Esta cita también tiene un poder retórico muy alto. Estoy seguro de que a los cristianos les mueve las entrañas y tienen que recordar el amor de Jesús, o a algunos les hace dudar de su fe. Sencillamente nadie quiere ser parte de un grupo de histeria colectiva, delirante y psicótico. Y ese es el poder retórico de la cita. Pero en realidad ese es el único poder que tiene la cita, porque se queda corta en todo lo demás. Para empezar, para que la cita funcione es necesario afirmar que las creencias religiosas no tienen ninguna justificación racional, y esta presuposición es necesaria, es decir, creer esto de antemano es necesario para que la cita tenga validez. Y por más que yo sé que muchos ateos estarían más que dispuestos a afirmar que eso es así, creo que si uno es honesto realmente, es evidente que esto no es una posición razonable, por lo menos con el cristianismo. Con esto no quiero decir que espero, que supongo que un ateo va a estar de acuerdo con todas las posiciones cristianas, porque si fuera así, para empezar, sería un cristiano y no un ateo. Pero es que decir que el cristianismo no tiene ninguna justificación racional es negar los 2000 años de desarrollo filosófico y teológico del cristianismo. Es negar las grandes obras cristianas que han moldeado el pensamiento de nuestra sociedad actual. Es ignorar que muchas de las universidades más prestigiosas del mundo, como Oxford, Cambridge o Harvard, nacieron de raíces profundamente cristianas, motivadas por la búsqueda de la verdad desde una cosmovisión teísta. Y por si esto fuera poco, implica desechar como nada el sinfín de argumentos, la gran variedad de argumentos que han sido presentados durante siglos a favor del cristianismo y de la existencia de Dios. Argumentos como el cosmológico, el moral, el ontológico, el de la resurrección, el argumento desde el punto de vista del diseño y muchos más. El detalle no es si esos argumentos pueden ser discutidos o no. Por supuesto que un ateo probablemente los discutirá, pero una cosa es debatir su validez o solidez y otra cosa muy distinta es decir que simplemente no existen o que son comparables a un delirio psicótico. Y en este punto no solamente cristianos estarían de acuerdo conmigo. Muchos filósofos, incluyendo filósofos ateos, reconocen que el cristianismo es intelectualmente respetable a pesar de que no lo comparten. No lo comparten, pero lo respetan. Pretender que toda la creencia cristiana está al mismo nivel de un delirio es más una postura ideológica que racional. Es simplemente una forma de evitar el diálogo, no de ganarlo. Es un truco para no tener que debatir, poner tus argumentos y ganar el diálogo en la arena del debate. Eso puede ser producto de ser ingenuo por no conocer todas estas cosas, o si no es sencillamente deshonesto. Sería como decir ante la luz del sol de mediodía que es de hecho de noche. Pero lo que no puede ser es una posición razonable. Y además, como hemos visto anteriormente, nuestra meta es conocer la verdad, describir la realidad tal como es. Y con eso en mente, esta postura no ayuda en absolutamente nada. Porque lo que hace es describir cómo la sociedad trata ciertas creencias, pero tampoco demuestra que esas creencias son falsas. Y es que, aunque sea el caso que todas las personas crean algo o que ninguna lo crea, eso no implica que esa creencia o el cristianismo sea verdad. Yo perfectamente podría cambiar el tema de la cita y en lugar de hacerla del cristianismo la podría hacer del ateísmo y tendría exactamente la misma fuerza. Pero eso no debería ser posible si es que el argumento tiene fuerza lógica, porque lo estaría aplicando a posiciones contrarias. Por ejemplo, digamos que el anti-Sam Harris existe y que él afirmó que tenemos nombres para las
personas que tienen muchas creencias para las que no existe una justificación racional. Cuando sus creencias son extremadamente comunes, las llamamos ateísmo. De lo contrario, es probable que se las tilde de locas, psicóticas o delirantes. ¿Ves acá cómo la cita mantiene su fuerza retórica, pero está contradiciendo la intención original? Quizá la única respuesta que el ateo tenga para el anti-Sam Harris es afirmar que el caso es diferente, porque el ateísmo no es tan popular como las creencias religiosas. Pero la verdad no me imagino que quieran utilizar ese argumento, porque si seguimos esa lógica y la lógica del argumento, lo que significaría es que el ateísmo está todavía más cerca de ser una creencia loca, psicótica y delirante que la propia religión que ellos están criticando. Así que ese es un argumento retórico que podría funcionar sin importar a quién se le aplique. Solamente cambia ese término y ponga ahí lo que quieras, va a funcionar exactamente igual. Y eso muestra que la cita no se basa en razones sólidas, sino en un simple efecto emocional y superficial. Y que una vez que esto se expone, la fuerza retórica se pierde por completo. Pero la historia no termina con esos dos jinetes del nuevo ateísmo. Hay muchas otras figuras que nos han dado el ejemplo de citas con fuerza retórica, pero con poca sustancia. Veamos esa cita por Ricky Gervais. Él es un comediante y actor muy famoso y él publicó esto en X. Él dijo: hasta ahora han habido casi 3000 dioses, pero solo el tuyo existe realmente. Los demás son tonterías inventadas, pero el tuyo no. El tuyo es real. Y vemos como inicialmente esa cita tiene una fuerza emocional importante. Por un lado, definitivamente hace que uno se cuestione si es tan obstinado, dogmático y de mente cerrada e iluso para pensar que uno cree la opción correcta a pesar de todas las opciones que hay en el mundo. Algunos incluso podrían pensar que sería mejor adoptar la postura de superioridad moral de Ricky y ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Pero esta cita, ¿acaso puede ofrecer algo más que ese impacto emocional? La respuesta es que no. Para empezar, cada creencia en el mundo afirma tener la razón y que los que la contradicen están equivocados. Incluso los que sostienen que deberíamos aceptar todas las creencias como igualmente válidas, piensan que aquellos que rechazan ese principio están equivocados y que aquellos que no sostienen que deberíamos aceptar todas las creencias están equivocados. Eso es lo que ellos piensan también. El problema no es si uno es de mente cerrada o mente abierta. El problema es no entender la naturaleza de la verdad. Y es que la verdad es exclusiva. Todo lo opuesto a la verdad es falso. 2 más 2 es igual a 4 y cualquier otra respuesta está equivocada. No es porque los maestros de matemáticas sean intolerantes o disfruten ponerle malas notas a sus estudiantes, aunque puede ser el caso. Es simple y sencillamente porque esa es la naturaleza de la verdad. Por esa misma razón es que no es intolerante decir que Jesús es el único camino a Dios. Es que si eso es verdad, no es de sorprender que las demás opciones no lleven a Dios, porque la verdad por naturaleza propia es exclusivista. Eso sería como quejarse de que 2 más 2 no es igual a 3 o no es igual a 5 o no es igual a cualquier otra cosa. Así que el hecho de que uno piense que Dios existe y que los otros dioses no significa que sea uno de mente cerrada. Es producto de que uno considera de que en ese punto uno está afirmando algo verdadero y es la existencia de Dios. Y no solo esto, la superioridad moral que muestra esa postura es infundada y queda demostrada de que la idea de que esto te ofrece una perspectiva más amplia es una mera ilusión. Por ejemplo, yo perfectamente podría hacer una cita para Ricky con exactamente la misma idea. Yo le podría decir: Ricky, sí, hasta ahora han habido casi 3000 creencias distintas, pero solo la tuya es correcta. Sí, las demás son tonterías inventadas, pero la tuya no. La tuya es verdadera. Y de la misma manera en que Ricky quería hacer ver a los religiosos como orgullosos y de mente cerrada, ahora él quedaría como orgulloso y de mente cerrada. Así que el punto acá no es rebajar al mismo nivel que él o hacer lo mismo que nos hacen a nosotros. El punto es mostrar cómo la cita no tiene un fundamento más allá de un truco retórico y emocional, y por eso se puede usar para cualquiera de los dos lados. Y por si esto fuera poco, esta idea asume varias ideas incorrectas. Primero, asume que todas las creencias tienen la misma validez o que ninguna creencia tiene alguna validez, y esto es sencillamente falso.
Veamos el caso justamente con el cristianismo. El cristianismo descansa, se fundamenta en un hecho histórico, la resurrección de Jesús. Y la resurrección de Jesús requiere que Jesús verdaderamente existiera en la historia y en el tiempo. No se puede decir jamás de que el cristianismo, que tiene componentes históricos y verificables, que esto tiene la misma validez que otras creencias que son totalmente desapegadas de la historia y de la realidad en sí, que son sencillamente una idea que la gente se formó y ya. Eso sería sencillamente un error. Tratar a todas las creencias como iguales es un error. Y sin mencionar que si esto fuera así, la propia creencia de Ricky sería igual a todas las otras. Pero la segunda cosa que asume esa teoría es más impresionante. Esa cita asume de que hay muchas opciones y que por lo tanto no se puede saber cuál es la verdad. Y esto es sencillamente falso. Esto es como decir que al buscar cuál era la contraseña de una cuenta que está buscando, el mero hecho de que hay muchas opciones posibles de contraseña significa que no podemos saber cuál es la correcta. Y es que lo mismo pasa con las creencias. El hecho de que haya muchas opciones no quiere decir que no podamos saber cuál es la correcta. El secreto está en que aunque hay muchas creencias, podemos agruparlas en categorías de acuerdo con sus afirmaciones centrales y esto es mucho más manejable. Podemos hablar de el panteísmo que afirma que Dios y el universo, Dios y lo creado son exactamente lo mismo, o el panenteísmo que es que el universo y lo creado está dentro de Dios. Podemos hablar de un grupo de creencias de este lado. Podemos hablar del teísmo, que nos habla de que Dios creó algo totalmente distinto a sí mismo. Podemos hablar del deísmo, que nos dice que Dios creó, pero ya no interactúa más en el mundo, que lo dejó a su suerte, por así decirlo. Podemos hablar del agnosticismo, que nos dice que no sabemos si Dios existe, o incluso algunos dicen que no podemos saber si Dios existe. Podemos hablar del ateísmo, que niega la existencia de algún Dios. Y podemos hablar del politeísmo, que afirma que hay muchos dioses. En estos grupos podemos categorizar las religiones que hay en el mundo, esta diversa cantidad de opciones, y las podemos estudiar de una forma mucho más manejable. Y no solo esto, una vez que concluimos que Dios existe, podemos concluir que el teísmo es cierto y que todas las demás otras categorías de las que hablé son falsas, porque ninguna de esas otras categorías tiene espacio para la creencia de que Dios existe y que Él creó el mundo, aparte de que hay una diferencia entre Dios y lo que Él creó. Por lo tanto, podemos concluir nuevamente que todas esas demás categorías y todas esas demás opciones de religiones o creencias son falsas. Y nos quedamos con solamente las religiones teístas, que son 3, que son el Islam, el judaísmo y el cristianismo. ¿Y cuál de esas es verdadera? Se define sobre la resurrección de Jesús. El Islam dice que Jesús ni siquiera murió en la cruz. El judaísmo dice que Jesús murió en la cruz, pero no resucitó porque era un falso profeta. Y el cristianismo dice que Jesús murió y resucitó de la cruz. Así que al confirmar después la resurrección de Jesús, podemos saber que el cristianismo es la opción correcta en medio de todas las demás que habían. Así que cualquier cosa que creas va a ser exclusivista porque vas a creer que los demás están equivocados, aunque sea en algún punto en particular. El punto, recuerda bien, es asegurarte de que lo que tú crees es verdadero, y para eso, francamente, ocupa más que una frase retóricamente impactante. Muchas frases contra la fe suenan brillantes, pero no lo son. Si quieres dejar de caer en trampas retóricas y empezar a pensar con claridad bíblica, este minicurso gratuito es para vos. Aprende a estudiar la Biblia con herramientas prácticas para que tus respuestas no sean superficiales, sino sólidas. Solamente entra a diegofallas.com/curso y empezá hoy. Tu fe necesita más que frases inspiracionales de Instagram. Pasemos ahora a una cita similar de nuestro ateo residente Richard Dawkins. Richard Dawkins afirmó que ninguno de nosotros siente la obligación de refutar ninguna de las millones de cosas absurdas que una imaginación fértil o chistosa puede inventar. Me parece una estrategia divertida cuando me preguntan si soy ateo, señalar que quien pregunta también es ateo si piensa en Zeus, Apolo, Amon-Ra, Mitra, Baal, Thor
Wotan, el becerro de oro y el monstruo del espagueti volador. Yo solo voy un Dios más allá. Vemos también cómo esa cita es poderosa retóricamente hablando, porque empieza creando el panorama que implica que la existencia de Dios es una idea absurda, creada por la imaginación fértil y chistosa de las personas, y que no deberíamos sentirnos obligados a considerar la idea seriamente, del mismo modo a que no nos sentimos obligados a considerar seriamente la idea de Santa Claus. Si esto no genera una reacción emocional, pocas cosas lo harán. Y además, la cita tiene el elemento de que hace parecer ver como que no hay una diferencia tan grande entre el creyente en Dios y el ateo en cuanto a sus creencias. Dawkins pareciera decir que los creyentes en Dios están de acuerdo con él básicamente en todo, menos en una cosa, y que esa cosa tal vez no sea tan importante después de todo. Sin embargo, esta cita tiene poca fuerza sin contar este impacto emocional que es lo que puede generar al principio. Primero, es importante clarificar que Dios, el Dios verdadero de la Biblia y el cristianismo, no es igual a todos esos otros dioses, y que la creencia en Dios no es comparable ni está fundamentada de la misma manera. Cuando hablamos del Dios de la Biblia, hablamos del creador de todo lo que existe aparte de él, un ser infinito en poder, conocimiento y toda perfección. Los otros dioses, como por ejemplo los dioses romanos o los egipcios, eran finitos, imperfectos y tenían límites muy definidos. Simplemente es un error agruparlos en una misma categoría. Y por otro lado, como hemos visto otras veces, el cristianismo tiene a sus espaldas 2000 años de historia y de desarrollo filosófico y teológico del más alto nivel. Y por otro lado, como hemos visto otras veces, el cristianismo tiene en sus espaldas 2000 años de historia y de desarrollo filosófico y teológico del más alto nivel. Por ejemplo, el monstruo de los espagueti volador es algo simplemente usado para hacer burlas y sátiras de la religión. Poner ambas cosas en el mismo nivel no es solamente una generalización absurda, sino que es el tipo de error que si uno lo comete en una institución académica responsable y de prestigio, sería algo sencillamente imperdonable. Por lo cual me decepciona un poco que venga de las credenciales de alguien como Dawkins. Como si esto fuera poco, también es incorrecto en cuanto a lo que significa el ser ateo. El ser ateo no significa la negación de una creencia. Sería absurdo decir que yo soy ateo con respecto a que la tierra es cuadrada. Y eso no tiene sentido, como no tiene sentido decir que yo soy ateo respecto a la existencia de un Dios, pero no respecto a la de otro. Y a pesar de que muchos actualmente quieran cambiar la definición de lo que ser un ateo significa, eso en realidad significa que la persona afirma que no existe ningún Dios. Pero si yo niego la existencia de unos dioses, pero afirmo la existencia de Dios, del Dios de la Biblia, yo no soy ateo del todo. Eso es una equivocación de términos, al igual como si yo estuviera diciendo de que alguien que crea en el hinduismo y que sostiene la existencia de miles de dioses es ateo solamente porque no afirma el Dios cristiano. No tiene sentido. Pero el error principal de la cita es otro y es más importante que todo eso que hemos visto. Y es que Dawkins habla de solamente negar la existencia de un Dios más. Y lo dice tan a la ligera como si estuviéramos hablando de correr nada más 10 metros más en una carrera de 5 kilómetros. Como si estuviera hablando de nada más voy a correr eso un pasito más allá. Como si fuera algo de sencillamente llevar el asunto un poco más allá de lo que el resto de las personas lo lleva constantemente. Pero es que esto va en contra de la idea de verdaderamente descubrir cómo funciona la realidad, de que nuestros pensamientos describan la verdad como es, de que si es efectivamente verdad que existe Dios, yo debería creerlo, y que si es efectivamente verdad que no existe Dios, entonces yo no debería creer que Dios existe. Pareciera entonces que Dawkins no está buscando esto y que más bien piensa que la virtud máxima o que la meta racional que deberíamos tener es sencillamente creer en la menor cantidad de dioses posibles. Y esto no es así. ¿Qué pasa si buscando creer en la menor cantidad de dioses posibles, dejas de creer en el que efectivamente existe? En el que sí deberías creer?
¿Qué pasa si ese Dios que se elimina solamente por ir un paso más allá resulta ser el correcto, resulta ser el verdadero? En este caso, fallamos por completo en nuestra meta de conocer la verdad. Fallamos por completo en nuestra meta de conocer el aspecto más fundamental de la realidad. Por eso tenemos que, a pesar de que esta cita pareciera iluminar el camino a seguir adelante y sostener los principios racionales, en realidad va en contra de la razón, la lógica, y nos compromete ciegamente a desechar creencias sin una razón de peso. Así que bueno, terminamos este recorrido por citas poderosas, retóricamente hablando, pero débiles en sustancias, con esta cita. Una cita muy corta atribuida a Bill Maher, quien es un comediante y comentarista político muy famoso, afirma que, seamos sinceros, Dios tiene un gran problema de ego, porque siempre tenemos que adorarlo. Y es que al hablar de eso me recuerda cómo una cita corta puede causar un gran impacto. Muchas veces se dice que se puede ocupar varias horas para responder una pregunta que se hizo en un par de segundos. Ahora, no voy a ocupar varias horas para contestar eso, pero ciertamente podemos ver cómo esta cita puede impresionar a la persona que no está preparada. Para empezar, nadie quiere creer en un Dios con problemas de ego. De hecho, nadie quiere creer en un Dios con problemas del todo, porque entonces no sería tan diferente a nosotros, no sería Dios y no valdría la pena creer en Él. Pero además, el hecho de que sean específicamente problemas de ego nos hace no querer relacionarnos con Él. Después de todo, ¿quién querría estar cerca de un ser todopoderoso con problemas de ego? ¿Será entonces que esto que parece tan básico para el cristianismo como lo es la adoración a Dios, es algo que no tiene sentido en absoluto? ¿Será que fuimos engañados al pensar que Dios es bueno y realmente solo estamos ante un narcisista cósmico? Bueno, en realidad esto no es así. Alguien ególatra es alguien que tiene un concepto y una afección hacia sí mismo que es totalmente desproporcionado. Y si yo pienso y si yo me considero más de lo que yo soy, especialmente si lo hago a expensas de los demás, correctamente se podría afirmar que yo soy un ególatra. Pero eso es porque yo soy infinito y tengo limitaciones. ¿Qué pasa con Dios? Él es eterno, trascendente en su ser, no necesita nada fuera de sí mismo para mantener y sostener su existencia. En otras palabras, Él es infinito. Eso significa que es literalmente imposible que Dios tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debería tener, porque Dios, si se considera, o más bien al considerarse infinito, eterno y perfecto, esta consideración es solamente correcta y apropiada, porque eso es precisamente lo que es Dios. Dios es el ser que merece toda adoración porque Él es el ser infinito. Si Dios piensa esto de sí mismo, no es porque sea ególatra, es porque sencillamente Dios es realista. Pero aún en todo esto, Dios no nos manda a adorarlo porque Él lo necesite. Déjame ser muy claro en esto. Dios no nos necesita a nosotros. Dios sigue siendo el mismo ser infinito, perfecto, subsistente en su ser, independientemente de lo que nosotros hagamos. Independientemente de que le rindamos la adoración que es debida a Él o que no. Dios no ocupa nuestro reconocimiento, no tiene problemas de inseguridad ni ocupa nuestra validación. Por favor, estamos hablando de un ser infinito y perfecto. Así que Dios no nos manda a adorarlo porque Él lo necesita, nos manda a adorarlo porque nosotros lo necesitamos. En la adoración nosotros mismos reconocemos quién es Dios, quiénes somos nosotros, y eso nos ayuda a profundizar nuestra relación con Él y al darnos cuenta de la verdadera dimensión de nuestra dependencia de Él. La adoración no hace que Dios tenga un concepto desproporcionado de sí mismo, pero sí hace que nosotros tengamos un concepto apropiado de nosotros mismos, no sea que pensemos más de nosotros de lo que realmente somos. Dios sabe que por naturaleza nosotros valoramos y adoramos cosas. Quizás no adoremos a Dios, pero si ese no es el caso, vamos a adorar el dinero, la fama, el poder, alguna causa en particular, el sexo, un grupo
otra persona o incluso nosotros mismos, por nombrar algunas de las tantas opciones. La pregunta no es si vamos a adorar algo o no, porque todos adoramos algo. La pregunta es si estamos adorando lo que deberíamos adorar. Y solamente Dios tiene derecho a ocupar ese lugar porque nuevamente Él es el ser infinito y perfecto. Si no adoramos a Dios, vamos a adorar a algo bueno, pero en una proporción incorrecta, o vamos a adorar a algo que es del todo malo, y en cualquier caso tendríamos un desorden en las prioridades de nuestra vida. Dios sabe claramente que no hay nada en toda la creación que nos pueda dar lo que realmente necesitamos, porque fuimos creados con el propósito último de tener una relación con Dios, el ser infinito y perfecto. Incluso a pesar de todo esto, vemos que Dios no se centra nada más en sí mismo. Dios no tenía que crearnos, pero aún así eligió crearnos. Dios sabía que íbamos a fallar, pero aún así decide que literalmente valimos la pena y nos ofrece el camino para redimirnos. Dios muestra su amor sacrificial con nosotros en cómo Jesús vino y murió en la cruz por nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tener una nueva relación con Dios. Así que Dios no es ególatra. Tiene el concepto apropiado de sí mismo porque es realista en que Él es infinito, perfecto y creador de todas las cosas. Y aún así, Él muestra su amor desinteresado en cada uno de nosotros. Es cierto que pueden haber dioses con problemas de ego en otras religiones, pero definitivamente el Dios cristiano no es así. Con todo esto que he comentado hasta ahorita, quiero hacer esta aclaración. Acabamos de ver varias frases que son retóricamente fuertes, pero lógicamente deficientes. Pero eso no quiere decir que la retórica sea mala en sí misma. Es más, nosotros como cristianos deberíamos buscar comunicar nuestras ideas con buena retórica, comunicarlas de forma convincente, llamativa y que hagan un impacto importante en las otras personas. Y lamentablemente veo que muchas veces falta esto. Y es que si queremos ser buenos comunicadores, aparte de tener las respuestas correctas, debemos transmitirlas correctamente también. Ambas cosas son necesarias. La retórica hará que alguien se detenga y te escuche, y el fundamento, la sustancia de lo que dices es lo que provocará que las personas se mantengan firmes en la verdad. Ya vimos que hay muchas ideas actualmente que suenan bien, pero no resisten una revisión intelectual. Pueden tener un impacto emocional importante, pero no pueden tener mucho más que eso. La próxima vez que escuches una cita impactante en contra de tu fe, pregúntate, ¿es verdad o solo suena bien? Y te reto a utilizar las herramientas que vimos en este episodio para ir más allá de la cortina de la retórica y analizar el argumento por sus propios méritos. No tengan miedo de citas o preguntas difíciles, porque el cristianismo las puede enfrentar y salir victorioso, así como lo ha hecho durante 2 milenios. La verdad es que cualquiera puede tirar una frase contra tu fe con buena retórica, pero sin buena lógica. Por eso en todas mis plataformas desarmo ideas que suenan bien, pero no se sostienen, y te doy recursos para responder con claridad. Seguí @ Soy Diego Fallas en YouTube, Instagram, Facebook, X y TikTok, y también puedes escuchar el podcast de Realidad Sin Filtros en Spotify y Apple Podcasts. ¿Preferir recibir el contenido directo en tu WhatsApp? Súmate al grupo, entra a diegofallas.com/grupo y listo. Y bueno, antes de terminar, hay algo que no podía dejar pasar. Hace poco un científico surcoreano que ostenta el coeficiente intelectual más alto jamás registrado se hizo viral en todo el mundo tras afirmar públicamente su fe cristiana en las redes sociales. Jong-Hong Kim, aunque de fijo estoy seguro que estoy pronunciando mal su nombre, compartió un mensaje en X que decía: como poseedor del coeficiente intelectual más alto del mundo, creo que Jesucristo es Dios, el camino, la verdad y la vida. Como era de esperar, la publicación ganó rápidamente impulso y acumuló 14 millones de vistas y más de 250,000 me gusta en 2 días únicamente. Yo me puse a ver un poco el perfil de él y si le soy sincero, fue algo perturbante. Él tenía ese post acerca del cristianismo, pero los anteriores básicamente eran como 1000 posts solamente diciendo cómo Elon Musk es la mejor persona del mundo y cómo prácticamente si Elon Musk fuera el estándar de lo que un ser humano debería ser. Y sin necesidad de entrar en la política, me parece un poco forzado, pero
más allá de eso, simplemente raro que una persona le dedique tantos posts a otra persona así como si fuera la mejor del mundo. Pero aún así, muchos cristianos celebraron esto como una reivindicación de su fe. Y sin embargo, si uno fuera a afirmar que debido a que la persona con el coeficiente intelectual más alto es cristiana, el cristianismo es verdadero, eso sería incorrecto. Esta persona, por más inteligente que sea, no es infalible, y las personas más inteligentes pueden estar terriblemente equivocadas. Y como a mí este es el caso, ese tema con Elon Musk me parece creep, me parece raro, me parece, no sé, dudoso. Afortunadamente, no ocupamos de ese tipo de cosas para que el cristianismo tenga validez. Tenemos de nuestro lado argumentos sólidos, evidencia histórica y coherencia filosófica. La fe cristiana no se sostiene por la autoridad de figuras famosas o intelectualmente brillantes, sino por el peso de la realidad misma, por el hecho de que Dios existe, por el hecho de que Jesús vivió, murió y resucitó, por el hecho de que el cristianismo es una fe histórica y que eso produce una visión de mundo que le da sentido a lo que somos, al bien, al mal, al amor, sufrimiento, la esperanza y a muchas cosas más. No es en vano que el cristianismo ha permanecido firme por más de 2 milenios. El problema es que muchas veces no conocemos a profundidad nuestra fe y pensamos que es algo frágil, que ocupa cualquier ayuda, aunque no sea válida, que le podemos dar para mantenerse en pie. Como si fuera un castillo de naipes que si le cae un poquito de viento, si le cae algo, se va a desmoronar por completo. Pero el cristianismo no es así. Es una esperanza, sí, pero es una esperanza firme que está fundamentada en la verdad.